No necesitas cortadores para hacer estas deliciosas galletas para vender en San Valentín. Hoy te enseño paso a paso a hacer esta hermosa colección de galletas para el Día del Amor y la Amistad. Feliz año, feliz 2026, espero que le hayan pasado súper bonito. Bienvenidos al primer video del año de Nivel Delicia. Esta vez vamos a empezar ya directo con los postres para San Valentín, por si estás haciendo postres para vender o si quieres empezar a vender postres en esta temporada. Y quisimos empezar así ya directo el año con estos para darles diferentes ideas, porque yo sé que hay personas que a veces me dicen, es que a mí nada más me gusta hacer galletas, a mí solo me gusta hacer pasteles, entonces queremos hacer videos para todos. Hay quienes nada más les gusta hacer postres sin horno, también habrá de ese tipo de recetas. Y pues nada, queremos desearte que empieces el año con todo, un abrazo muy fuerte. Y de hecho, bueno, ahorita como estuve haciendo ideas, cositas en Navidad, se me terminaron los ingredientes. Entonces, pues fui a resurtir, hicimos ahí un pequeño, iba a decir un pequeño vlog, pero no fue un vlog, o sea, solo les grabé algunas escenas de cuando fuimos los tres a hacer compras. Fui a una tienda de repostería que ya les he mostrado por Instagram, me hacía falta chocolate y Paolo siempre quiere ayudar. Venden muchas cosas, o sea, venden cosas para fiestas, de decoración, también cajas, bases para pasteles. Noté que ya tienen algunas cosas para San Valentín. Aquí venden materias primas, pero como yo ocupaba algunas cosas para mi despensa, aproveché para pasar por el súper. Siempre hacemos la compra en línea, pero quisimos aprovechar la salida. Pablo ya no quiere ir sentado, o sea, quiere llevarse el carrito del súper. Y a vengo por cosas muy específicas. Bueno, quiero contarles que he estado haciendo algunas pruebas de otras recetas con diferentes marcas de mantequilla, pero como son solo pruebas, no necesito comprar las mantequillas de 1 kilo que venden en las materias primas, y en este súper hay mucha variedad. También aquí es donde compro cosas como el puré de calabaza, las galletas para tiramisú, aquí encuentro Lotus, etcétera. Y como por mi casa no hay panaderías, pues me llevo el pan de aquí. Este es un intro muy diferente, pero ojalá que les guste, que les haya grabado este tipo de cosas. Y ahora sí volvamos a la cocina. Y antes de seguir, quiero mandarle en este video un mensaje especial, un abrazo a todas las personas que nos siguen. Tenemos muchísimos seguidores desde Venezuela. Sé que están muy contentos. He recibido varios mensajes y he visto varios de las personas que yo sigo venezolanas también que están felices de todo esto que está sucediendo. Espero que este cambio sea para bien. Nadie mejor que ustedes lo va a sentir o lo va a interpretar de la mejor manera, así que yo espero que esto sea un gran paso para Venezuela. Les mando un abrazo con mucho cariño, o sea, siempre nos enteramos de todo y pues obviamente no vivimos debajo de una piedra, así que espero que sea súper bueno para ustedes. Un abrazo muy grande y todo nuestro apoyo. Y ahora sí vamos ya con los ingredientes, aquí te los dejo en la pantalla. Y lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla. Esta es bien importante que esté así súper suavecita, así que sácala con anticipación del refrigerador. Y también vamos a agregar aquí el azúcar glass. Y vamos a empezar a batir en velocidad mínima hasta cremar. Y ya que tengas así bien mezclados estos ingredientes, vas a parar un momento para agregar la esencia de vainilla y las yemas de huevo. Mezclas todo hasta que se integre muy bien y de hecho en este punto sí puedes aumentar la velocidad para hacerlo más rápido. Y ya que está así bien mezclado, vas a parar un momento, lo reservas, te vas a traer otro tazón para mezclar tus ingredientes secos. En este caso es harina de trigo común, la de todo uso. Agregas también fécula de maíz o maicena. Y por último, la sal. Mezclas todo muy bien y esto es para que se integre mejor en la mezcla de mantequilla y ahora sí ya lo tenemos listo para irlo agregando. Nuevamente te vas a traer esta otra mezcla y ahora sí la vamos a ir incorporando poco a poco y vamos a seguir mezclando, pero siempre en velocidad mínima.
Y es normal que al final cueste un poco de trabajo seguir mezclando con la batidora, entonces te recomiendo que termines de integrar así a mano con una espátula. Y una vez que está lista, la vas a poner en una manga pastelera con una boquilla. Es una boquilla de pico, yo estoy usando la 4B, pero el truco está aquí en que no cortes de más, solamente que salga la puntita de la boquilla. Y el otro del tip es que no pongas demasiada mezcla en la manga, simplemente que quede así poquita para que la agarres cómodamente. Necesitas un tapete de silicona como este, son tapetes de cocción y yo empiezo haciendo las orejitas de esta forma. Y ahora le vamos a ir haciendo la cara, empiezas desde el centro y con la siguiente. Y los voy a llevar a congelar. Separé una parte de la mezcla para pintarla con colorante en gel, yo escogí este color rosa. Mezclas bien hasta que quede el color parejo y también vas a poner esta masa dentro de tu manga pastelera. Esta es la clave para no usar cortadores con estas galletas. Y para hacer los lacitos está muy fácil, mira, empiezo con la parte de abajo haciendo las dos puntas. Sí tienes que presionar la manga con fuerza, por eso es importante que no pongas demasiada masa en la manga. Y después haces este movimiento, es como un infinito. Presionas, presionas, presionas y listo, te queda así. También pinté otra parte de la masa con colorante en gel color rojo. Estos son los Jelly Color de My Baker Chef, súper bonitos la verdad. Mezclas muy bien y cuando lo tengas lo pones en una manga. Con este color hice galletas de corazón, presionando desde arriba y sueltas en el centro. Llevas a congelar primero y después vas a llevar a hornear. Para saber que ya están listas dentro de tu horno, tienes que ver que estén ligeramente doradas por la orilla, pero eso varía también dependiendo de la posición del horno. Por ejemplo, esta se doró un poquito más. Las sacas así cuando ya estén doraditas y las dejas enfriar nada más un minutito en la charola para que no se vayan a romper porque recién salidas del horno están muy suaves y después de eso las vas a pasar a una rejilla. Yo dejé mis galletas en el congelador durante toda la noche, pero de verdad déjalas mínimo una hora. Entre más congeladas estén, van a perder menos su forma dentro del horneado. O sea, sí es posible que se expandan un poquito, pero entre más congeladas, mucho mejor. Estas ya están bien duritas y ahora las voy a llevar a hornear. Ah, pero otro deli tip que es súper importante, te recomiendo que pongas las galletas del mismo tamaño en tu charola. Es decir, no pongas grandes con chiquitas, sino que todas sean del mismo tamaño para que se horneen de forma pareja. Ahora sí me las llevo a hornear. Y es importante que dejes enfriar bien tus galletas antes de decorarlas. Estas nada más les vamos a poner unos detallitos, ya las tengo bien frías y para eso voy a ocupar un poquito de chocolate. Este es chocolate de repostería, así para decorar y hay que llevarlo a fundir. Yo lo llevo a fundir al microondas en intervalos cortos de 20 segundos, pero la clave no está en que lo metas muchísimas veces porque es poquito chocolate, sino que le estés dando así con fuerza para que se derrita porque el calor residual hace que se derrita más rápido. Mira, aquí en total yo solamente la metí 2 veces, ya lo tengo fundido y ahora lo voy a poner en una bolsita como esta, es una bolsita de esas donde envuelven los dulces. En este mismo recipiente voy a llevar a fundir chocolate para los ojos y nariz, es muy poco lo que necesito. Ahora sí, me traigo mis galletitas de oso para empezar la decoración. Yo voy poniendo chocolate blanco en el centro y lo pones así y esperas unos minutos a que seque. La cantidad de chocolate que necesitas es muy poquita. Depende también de cuántas galletas hagas, por eso te puse cantidad necesaria. Y corté muy poquito de la punta de la otra bolsita con chocolate para hacer los ojos y los detalles de la nariz. Me encantan estas galletas porque no necesitas ser así muy experto en decoración y siempre quedan muy tiernas.
Yo trato de deshacer los piquitos que quedan del chocolate con un palillo de dientes, o sea, nada más vas tratando así de hacer este movimiento hasta que se deshaga. La verdad es que con chocolate, o sea, es algo complicada la decoración porque a veces el chocolate se enfría muy rápido, tienes que estar manteniendo la temperatura para que esté fluido, pero bueno, simplemente, o sea, hay que meterlo un poquito al microondas o en baño María. De hecho, bueno, hace poco saqué un curso de galletas decoradas, pero esas son galletas decoradas especiales, así más profesionales, con royal icing. Hicimos el curso con galletas de Navidad, pero la verdad es que todas las técnicas que mostré te sirven para hacer galletas decoradas de la temática que tú prefieras. De hecho, estoy muy contenta, la verdad, por las personas que se inscribieron al curso, pues por los comentarios que hemos recibido del curso que les ha gustado mucho. Si quieres más información del curso, de hecho hice un video especial, o sea, lo compras en la sección de membresía aquí de YouTube, pero hice un video especial explicándote paso a paso cómo puedes adquirirlo y también lo puedes adquirir por Facebook. Pero bueno, ya viste que la decoración aquí es mínima, o sea, son los ojitos, hacerle la nariz y el hociquito y ya lo tienes listo. Voy a seguir con los demás y ahorita te muestro cómo quedaron todas las galletas. Aquí tengo ya todas mis galletas que hicimos con esta receta de galletas de mantequilla y de hecho pues lo que me encanta de esta receta es que para hacer este tipo de galletas no necesitas cortadores, o sea, se hacen así súper fácil como ya te mostré. Tenemos las galletas de osito, las galletas de corazones y las galletas que hicimos en forma de moño, porque este año la propuesta de galletas de San Valentín que yo te tengo es así como con esta temática que lleva ositos, corazones y moños, porque generalmente yo ubico o tengo así como bien definido de que San Valentín, corazones. Entonces, este año creo que es un poco tendencia el usar los ositos, el meterlos en todas las temáticas. De hecho, no sé si vieron que en Navidad hubo muchas decoraciones con ositos, con esta tendencia también como de Ralph Lauren. Bueno, pues por eso quisimos que la propuesta de galletas fuera con ositos, con corazones y con moñitos. Y para venderlas, o sea, si tú estás haciendo galletas para vender, yo te recomiendo que busques un empaque bonito, atractivo. No tienes que poner todas las galletas, o a menos que quieras hacerlas, también he visto que las venden como caja de galletas o si quieres poner nada más colecciones chiquitas, puedes poner una pieza de cada una, pero te voy a mostrar cómo las voy a empaquetar yo. Mi primera idea, o lo que yo quería mostrarte como idea, son las cajas estas de lata, o sea, son latas para galletas. Y es que ahora en Navidad a mí me regalaron esta lata de galletas, o sea, la compraron y me la regalaron, no que las hayan hecho, pero se me hizo una súper buena opción para vender galletas en San Valentín. La verdad es que yo ya tenía esta otra lata de galletas que también una vez me regalaron, es de hace algunos años. Pero, o sea, este tipo de conceptos también lo puedes aplicar en tu negocio. Venden muchas latas en estas tiendas que son para manualidades o seguramente en alguna tienda de repostería como esta, la que yo te mostré al inicio, pero la verdad es que en ese momento a mí no se me ocurrió, sino hasta ahorita. Pero si no quieres o si no tienes, pues también vamos a usar cajas, que es la propuesta que te tengo yo de cómo van a lucir mis galletas en caja. Y lo que hago es ponerle un papel de estos para alimentos. Este que tengo aquí es de corazones, se ve súper bonito. Y ahora esta parte es opcional, pero es que así venían las galletas que a mí me regalaron. Venían en unos capacillos, entonces venían apiladas y ya el capacillo hace como que se separe cada uno de los modelos. Por supuesto que las galletas que a mí más me gustaron fueron las de osito, o sea, se me hace que quedaron súper bonitas, se ven muy tiernas, no sé, a mí me encantaron. Pero bueno, esto del capacillo es opcional, o sea, si no quieres ponerle el capacillo, ya le estamos poniendo el papel el papel encerado este de corazoncitos en la parte de abajo. Y estas de corazón de verdad me encantaron, o sea, me encanta lo intenso que se ve el color del rojo a pesar de que ya están horneadas, o sea, es que se ven perfectas, quedaron súper bonitas. Y ahora ve los moñitos, o sea, es que me encantó cómo quedaron, siento que quedaron súper bonitos, que se ve bien bonita, así como ya la colección terminada y me encantó el tono de rosa también. Puedes hacer solo corazones en diferentes tamaños, dejar algunos en color natural, aquí es como tú quieras. A esta cajita le puse un lazo rosa y una etiqueta. Y así es como quedó. Cuéntame qué te pareció. Esta es mi propuesta de galletas para San Valentín, con ositos, con lazos. Siento que quedó muy todo que ver, pero lo mejor es que el sabor de las galletas está delicioso. De verdad tienes que probarlas, anímate a hacerlas.
A mí me gustó mucho cómo se ve, me gusta mucho la cajita. Yo las puse de 4 piezas, o sea, las apilé de a 4, 4 lacitos, 4 ositos y 4 corazones. Tú las puedes poner en diferentes cajas o también te decía que las puedes hacer individuales en bolsitas de celofán, pero en ese caso siempre ponle un cartoncito en la parte de abajo porque si son galletas, o sea, son galletas de mantequilla, son muy frágiles, entonces con cualquier cosita se pueden romper. Coméntame si a ti también te gustó. Esta es mi primera idea de postres para vender en San Valentín. Vamos a hacer más postres, como ya te había dicho. Este es específicamente de galletas para vender en San Valentín, o si no las quieres hacer para vender, hazlas para tu persona favorita, hazlas para que te las comas tú, están deliciosas y puedes darle la forma que quieras, o sea, esta masa le puedes dar la forma que quieras, es una masa deliciosa a base de mantequilla, las galletas están buenísimas, pero bueno, esta es la propuesta que yo te quería mostrar para el primer video del año. Vamos a sacar más videos, pero si tú ya quieres ir echándole el ojo a ideas de postres para vender, aquí te dejo una lista de postres para vender en San Valentín. Y bueno, te voy a dejar, esa lista tiene videos de varios años y si tú haces estas galletas o haces cualquiera de los postres que hemos mostrado aquí en el canal, envíanos tu foto porque ya sabes que me encanta verlas y compartirlas. Aquí te voy a poner algunas fotos de personas que me estuvieron enviando, hicieron postres de Navidad, postres para su familia, postres para vender, pasteles, galletas, hubo de todo. De hecho, creo que tengo algunas fotos también un poquito más atrasadas porque al final en Navidad ya sabes que con las prisas y eso ya no terminé, ya no anduve haciendo más contenido, o sea, ya era un momento como de estar con familia y sé que muchos de ustedes también, o sea, ya era momento así como de estar disfrutando. Yo espero que se la hayan pasado súper bonito. Puedes enviarme tu foto a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Te las voy a poner mis redes aquí. Generalmente yo veo las fotos más por Instagram, pero también me la puedes enviar por mensaje privado a través de Facebook. Y antes de irme, muchas gracias a todas las personas que son miembros del canal. Siempre ponemos sus nombres aquí en agradecimiento. Gracias a todos los que están mes con mes aquí apoyándonos y gracias también a todas las personas que se unieron a través de la membresía del curso de galletas decoradas. Gracias también por el apoyo, gracias por los que compraron el curso en Facebook, también muchísimas gracias. Ahí les dejo la información del curso de galletas decoradas aquí abajo en la descripción, pero bueno, les decía que ya tienen un video donde les expliqué todo. Igual si tienes alguna duda, escríbeme por mensaje privado en Instagram y por ahí te puedo contestar mucho más rápido. Espero que este video te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Y si quieres ver más recetas deliciosas como esta, chécate estas de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.